Al acecho de la bruja. Hay historias que parecen como una leyenda sobrenatural en los diferentes poblados de mi México querido. Algunas de ellas muy comunes destacan a La Llorona, por ejemplo. Una mujer quien no tiene descanso eterno y vaga lamentando la muerte de sus hijos. Escuchar ese lamento dicen que es escalofriante, aunque en realidad a mí nunca me ha tocado la mala suerte de presenciarlo, porque para serle sincera, sí soy cobarde y llego a tener mucho miedo. Un día inesperado, decidí visitar la casa de mi abuela paterna, la cual se encontraba localizada en una comunidad de la Sierra de Oaxaca. Desde pequeña, cuando la llegaba a visitar, la gente contaba la presencia de nahuales, hombres que se convierten en una especie de animal. Mi abuelo contaba que un día se metió uno de esos nahuales a la casa, en forma de burro, y lo pudo detectar, porque a los pocos segundos este se transformó en un perro y salió corriendo. El abuelo era muy creyente de esas cosas. Creía sobre todo en las brujas, porque hasta tenía un machete curado, así le decía, para ayudar a tirar a las brujas que rondaban en las casas de los recién nacidos. Bueno, quizás era de suponerse, por el simple hecho de que la comunidad se encontraba rodeada de montes y pequeños cerros. Allí arriba, mi abuela decía que miraba bolas de fuego aterrizando justo en la punta. Luego, después de un tiempo, estas se volvían a elevar y desaparecían en la oscuridad. En esa ocasión, me fui para el pueblo a visitar a mi abuela, pues se iba a festejar su cumpleaños número 80, y toda la familia estaría en el festejo. Para eso yo contemplé quedarme todo el fin de semana, pidiendo un permiso anticipado en el trabajo, el cual se me fue concedido por mi eficiencia. Yo trabajaba llevando las cuentas de una tienda de compra y venta de artículos para mascotas. Ahí enviábamos los artículos a otras partes del país. Sinceramente, estaba muy contenta de regresar, teniendo años de no visitar el pueblo. Allí viví gran parte de mi infancia, pero un día nos fuimos porque mi papá encontró un trabajo hasta Tijuana, y por ese motivo nos tuvimos que mudar a otro estado. Hasta la fecha radico ahí. Cuando volví, miré el hermoso paisaje que caracterizaba nuestro pueblito. Aún se encontraban conservados algunos lugares donde solía pasar horas de juegos con mis amigos de la infancia, los cuales encontré justo en la misa de las 6 de la tarde en la iglesia. ¡Por Dios! ¡Qué milagro, mugrosa! Escuché una voz a mis espaldas. Cuando me di la vuelta, era mi amiga Oriana, quien no miraba desde hace mucho tiempo. Le di un abrazo cálido, porque sentía una profunda emoción por volver a verla, ya que en nuestra infancia éramos, junto con Héctor, los mejores amigos. Oriana estaba muy cambiada. Se veía una muchacha preocupada, como asustada. ¿Y cómo has estado, amiga?, le pregunté sentándome fuera de la iglesia, porque aún no terminaba la misa. Tengo tantas cosas que decirte, pero fíjate que por ahora no tengo tiempo. En este momento tengo un bebé que dejé encargado con mi madre por un ratito. Oriana ya tenía un bebé a la edad de 20 años. Yo tenía en esos momentos 23. Por alguna razón, necesitaba escuchar la plática de mi amiga, así que me fui con ella a su casa. Tal vez allí podíamos platicar y ella atender a su bebé. La tarde estaba cayendo y pronto iba a oscurecer. Entonces miré cómo las personas estaban abandonando las calles, entrando a sus casas con mucha prisa. Ay, amiga, ¿por qué no regresas mañana? Ya es de noche. Bueno, pero la casa de mi abuela es aquí a la vuelta. No creo que haya tanto problema. No, pueden aparecerse ellas, dijo susurrando en mi oído.
Yo, algo confundida, le pregunté que quiénes. En ese momento, el bebé comenzó a llorar desconsolado, y mejor me fui, porque por más que ella intentaba calmarlo, este no se callaba. De momento me preocupé, pero ella solo decía que no pasaba nada, insinuando con la mirada que yo me fuera de su casa. Salí de allí algo incómoda. Bueno, tal vez no había sido el momento adecuado para mi visita. Y justo cuando iba caminando en la orilla, levanté la mirada hacia donde estaba un enorme árbol. Allí en lo alto había como 2 bolas luminosas, y podía jurar que eran como de fuego. Se veían muy alto, pero poco a poco iban bajando. Bueno, eso interpreté en el momento. «Julieta, ¿qué haces ahí parada?», y escuché una voz que me llamó. Al darme la vuelta, era mi abuela, quien estaba acompañada por la tía Enriqueta, quien no me caía nada bien, o quizás yo no le agradaba mucho a ella. Al ver a la abuela, corrí hasta donde se encontraba, olvidando aquellas 2 bolas brillantes. Pero justo cuando me di la vuelta, estas ya no se encontraban, habían desaparecido. En ese momento se me vino a la mente la presencia de un ovni. Bueno, en realidad venía viendo videos de vida extraterrestre en mis redes sociales. Aunque yo no creía para nada en esas cosas, uno nunca sabe con lo que podremos encontrar por ahí. Corrí hasta donde estaba mi abuela. Ella no me permitió que le diera un abrazo, solo me dijo que corriera, que debíamos entrar a la casa. En realidad no entendía por qué había tanta prisa en todas aquellas personas. Parecía que estaban huyendo de algo, y yo no recuerdo que haya sido así durante el tiempo en que viví en ese mismo lugar. Todo estaba tan cambiado, y la actitud de las mismas personas no era la misma. Al llegar a la casa, la abuela comenzó a preguntarme cómo me había ido durante el viaje, y aunque quise preguntar qué estaba pasando, ella evadió mi pregunta con otro cuestionamiento. «¿Tus padres? ¿Cómo están tus padres? Entiendo que no hayan podido venir, pero es mejor. ¿Y tú cuándo te regresas?» «Abuela, ¿ya me estás corriendo?» «No es eso, hija. Solo quiero saber», respondió ella. La abuela estaba muy extraña esa noche. En verdad que no la recordaba de esa manera, y pensé que se debía más que nada a su edad algo avanzada. Me fui a recostar en uno de los cuartos de la misma casa. Este estaba algo sucio, y después de limpiarlo, me quedé mirando por la ventana que daba a la calle. La casa de la abuela se encontraba justo cerca donde empezaba un camino que llevaba hasta los montes para subir al cerro. Entre la oscuridad se notaban como sombras que se movían al compás de las ramas de los árboles, y la verdad se sentía algo escalofriante. Yo era demasiado curiosa. A veces esa actitud me traía serios problemas. Sobre todo recordaba aquellos que sucedían en la escuela. Sin embargo, no entendía por qué sentía unas ganas infinitas por salir hacia afuera, para poder observar más de cerca el inicio de la oscuridad. Por un momento intenté olvidar esa sensación y volver a mi cama para descansar, pues el viaje había sido largo y también pesado. Además, estaba haciendo muchísimo calor. «Julieta», escuchó un susurro que venía de la ventana. En ese momento, sacudí la cabeza mirando para todos lados. La casa estaba en un profundo silencio, porque mi abuela junto con mi tía ya dormían profundamente. Sin embargo, esa voz volvió a llegar a mis oídos en el momento en que el viento entró por mi ventana meneando las cortinas. «Julieta», escuché una vez más. Me asomé, pero no había nadie, o más bien no veía nada con tanta oscuridad. En el pueblito de mi abuelita, apenas si había energía eléctrica dentro de las casas. Las calles eran de tierra en su totalidad, que daban un aspecto muy rural de campo.
mientras que la mayoría de las casas eran de lámina de cartón, adobe y una que otra tenía techo de losa. La casa de mi abuela tenía teja. Era larga con 4 cuartos rectangulares de buen tamaño. Sus ventanas de madera a veces rechinaban con el viento. Al salir de la casa, llevé mi celular para alumbrar con la linterna. Estaba haciendo aire un poco frío, y era extraño, porque el lugar se caracteriza por ser cálido, o más bien caliente en temporada de primavera, y sobre todo en verano. Miré para los árboles, intentando visualizar en la oscuridad una especie de sombras que se movían. Desde la puerta de mi casa grité un hola. De repente los perros de las casas vecinas comenzaron a aullar desconsolados, como si estuvieran siendo maltratados. No se callaban, y por extrañas razones, la piel de mi cuerpo se me erizó por completo. «Julieta», escuchó una vez más, dando pasos hacia la oscuridad. Tenía la necesidad por saber qué había ahí en lo profundo del monte. Pero justo cuando iba llegando hacia los árboles, la voz de mi abuela me interrumpió. Muy alterada, me preguntó que qué rayos estaba haciendo, y después me regañó. La abuela insistió que debía entrar a la casa. Cuando me di la vuelta, ese mismo susurro volvió a escucharse desde la oscuridad del monte, y al levantar la mirada, varias luces aparecieron en la punta del cerro, formando un grupo, mientras iban bajando, perdiéndose entre los mismos árboles. Mi abuela estaba algo molesta por haberme salido de la casa. «No debes salir a esta hora, y mucho menos caminar hacia esa dirección». Por la mañana me levanté cerca de las 9. El olor a la tierra y los árboles para mí era demasiado agradable, sobre todo porque la abuela ya tenía preparado su rico café de olla que tanto extrañaba. Me levanté para ir a conseguir un pan artesanal que acostumbraban hacer en el pueblo, en grandes hornos de piedra. Mientras caminaba, me encontré a mi amiga Oriana, quien iba con una bolsa de mandado. Su semblante no se veía nada bien, pues tenía unas enormes ojeras y pensé que era por su bebé. Le pregunté que a dónde iba. Ella me dijo que con doña Petra, que según iba a curar sus tijeras. Yo le pregunté que a qué se refería, porque no entendía nada. Ella me dijo que iba a curar sus tijeras, porque anoche ellas estuvieron arañando su techo. Después aseguró tener miedo por su bebé. Oriana estaba diciendo cosas que no tenían sentido para mí. No entendía nada de aquello que trataba de decir, y aunque intenté preguntar, ella tenía mucha prisa, y simplemente continuó su camino. Después de comprar el pan, miré cómo la gente murmuraba entre sí, algo preocupada. No quise preguntar nada, porque lo consideraba una falta de respeto. Sin embargo, sentí que estaba pasando algo de lo cual yo no sabía nada. Señoras, señores y hasta niños se notaban algo asustados, como si le temieran a algo, y por ese motivo al final no aguanté la incertidumbre. «¿Qué le pasa a toda esta gente, abuela?». Ella respondió que por qué lo mencionaba. «A veces hay cosas de las cuales entre menos sepas, estarás más tranquila y hasta cierto punto protegida, pero es algo que no va a suceder. Este pueblo ya no es como cuando te fuiste con tus padres. En realidad, yo no deseaba que tú vinieras, por eso intenté cancelar el festejo de mi cumpleaños, pero tus tíos insistieron en que harían una pequeña comida. Un año después de que te marchaste, llegaron al pueblo unas mujeres extrañas, como inquilinas a ocupar una de las casas que ahí se encontraban abandonadas. Al principio todo bien, pues pensamos que teníamos nuevas vecinas. Sin embargo, todo el mundo comenzó a notar algo inusual en ellas. Casi nunca hablaban y no se les veía salir de su casa. Vestían faldas largas por debajo de la rodilla, y en sus cuellos colgaban una cadena que tenía un círculo de metal.
En total eran 3 mujeres. Parecían jóvenes, como de 25 años. Muy guapas, por cierto. Durante ese tiempo, la gente comenzó a murmurar cosas de ellas. Se decía que por las noches hacían rituales en su casa para invocar alguna fuerza oscura. Y era verdad. Pues durante cierta hora de la noche, el viento siempre soplaba con la misma fuerza, y parvadas de aves volaban por el cielo espantadas. Un día, eran casi las 2 de la madrugada. En ese momento no podía dormir, porque algo me había despertado. Salí entonces a orinar, cuando de repente me quedé mirando al cielo. Había 3 enormes bolas como de fuego, justo en la dirección de la casa de aquellas mujeres. Estas bolas bajaron y se perdieron. Al día siguiente, 3 mujeres gritaban por el pueblo que habían muerto sus bebés. Tenían como una especie de mordida en sus cuellos, y sus cuerpecitos estaban blancos como el papel, con sus boquitas moradas. Cuando la gente se dio cuenta, de inmediato comenzaron a sospechar que se trataba del acecho de brujas. «Son las nuevas inquilinas», dijo alguien que había mirado las mismas bolas de fuego. En ese momento, la gente se dirigió a la casa de esas mujeres, pero para su sorpresa, cuando llegaron a buscarlas, ya no había nadie. Todo se encontraba vacío, y en el interior encontraron copas vacías, con rastros de sangre en el interior. Era una escena abrumadora y escalofriante. Entre animales muertos que fueron sacrificados, igual había cabellos trenzados en coletas. La gente no comprendía quiénes eran ellas en realidad. Entonces decidieron quemar la casa, para no dejar rastro de aquella escena traumática de brujería. Sin embargo, una semana después, la gente comenzó a notar extraños sucesos en el cielo. Aparecían 3 bolas brillantes como de lumbre, y se iban alejando hasta llegar a la punta del cerro. A partir de esos momentos, por las noches, en las casas de las mujeres recién paridas, se escuchan arañazos en sus techos, y varios bebés desaparecían, o en su caso amanecían sin vida. Las responsables eran las brujas. Por ese motivo se comenzó a realizar un escudo de protección en cada una de las casas. Algunas tenían sombreros con tijeras curadas por la curandera del pueblo. Otros usaban un machete. Tu abuelo les enseñó cómo tirarlas. Se decía que ellas le tenían miedo a esas prácticas, y fue así como se alejaron del pueblo. Solo se miraban en la punta del cerro, donde al parecer ahí hacían sus invocaciones. Por eso, hija, es muy importante que no te acerques hasta donde empieza el monte. Puede ser demasiado peligroso para ti, ¿me entiendes? Cuando la abuela terminó de contar ese relato, sinceramente se me hacía algo increíble. Bueno, en otro momento había oído hablar de brujas a través de internet. Sin embargo, pensaba que no eran tan reales y simplemente venían siendo creencias y supersticiones. Ese día iba a hacer la comida de la abuela. Me puse a ayudar con lo necesario, olvidando la historia que me había contado, lo cual resultaba algo escalofriante. Entre limpiar la casa para hacer más espacio y ayudar en la preparación del mole, junto con mi tía, se me fue el día completo hasta que llegó la tarde. Mis tíos, que vivían en los pueblos cercanos, comenzaron a llegar. En total eran 4 tíos con sus esposas e hijos ya grandes. Nos saludamos cordialmente, charlando un poco acerca de cómo se encontraban mis padres en Tijuana. Ellos se encuentran muy bien, afortunadamente, les dije con la plática muy amena. La comida había sido todo un éxito. Todo quedó muy rico, y la compañía de mis tíos fue lo mejor. Realmente extrañaba convivir con ellos. Cuando estaba a punto de oscurecer, ellos se fueron yendo muy aprisa, y solo nos quedamos nosotras 3 en la casa, recogiendo los trastes de la mesa.
Mi abuela, al estar muy cansada, me pidió que la acompañara hasta su cuarto para poder descansar. En ese momento, un rayo eléctrico cayó cerca de donde empezaban los montes, anunciando una tormenta. Era algo extraño, porque nos encontrábamos en plena primavera. De repente, más rayos comenzaron a caer, haciendo cimbrar el suelo en su totalidad, provocando un sentimiento de miedo al ver un aguacero tan violento. Mi abuela, muy angustiada, me pidió encender la cera bendita. Encendimos la vela y a los pocos minutos la tormenta fue cesando hasta que el viento dejó de sacudir los árboles. Mi abuela quedó sosteniendo la vela. Ella decía que sentía algo muy malo allá afuera, en el momento en que vi aquellas luces en ese árbol. A la mañana siguiente, miré que algunos techos de las casas habían sufrido daños por el aguacero. Los vecinos se apresuraban para arreglar los desperfectos. En ese momento, me encontré a mi amiga con su bebé. Llevaba una bolsa grande, acompañada con su madre. Le pregunté cómo estaba. Ella no se miraba nada bien. En su semblante podía verse que tenía una profunda preocupación. Parecía muy asustada, desmejorada. Tenía en sus brazos unos arañazos, como si fueran los de un gato. Y al preguntarle, su respuesta me dejó helada. Anoche protegí a mi bebé por todos los medios. Me voy de la casa, porque no puedo estar sola allí. Oriana no alcanzó a decirme de quién había protegido a su bebé. Al parecer, algo o alguien la había lastimado, y mi curiosidad me motivó para saber qué estaba pasando en el pueblo. El ambiente se sentía diferente, como lleno de mucha ansiedad, la cual yo también estaba sintiendo en todo mi cuerpo. Sin decir nada más, mi amiga se fue yendo con su madre, aunque yo necesitaba saber qué estaba ocurriendo, porque eran cada vez más las cosas de las cuales yo no comprendía. En ese momento, una sensación invadió mi cabeza. Sentía, o más bien escuchaba a lo lejos, nuevamente que alguien me estaba llamando en dirección al cerro, y esta vez no pude evitar seguir a mi curiosidad. Caminé, acercándome hasta donde se encontraba un camino en forma de vereda. Este iba subiendo hasta el cerro, el cual estaba lleno en su totalidad por maleza de hierba y árboles de gran tamaño, los cuales medían alrededor de 10 o 20 metros. Eran unos árboles tipo pino muy altos. Con el solo hecho de mirar hacia arriba, podíamos sentir cómo la vista nos daba vueltas. Seguí caminando mirando el paisaje, que era realmente hermoso, pero con un silencio, el cual invadía en su totalidad la atmósfera. No se oían ni el canto de las aves, mucho menos algún ruido del viento, u otro animal en su caso. Más bien se sentía como si estuviera dentro de un cementerio. Seguí caminando, y al mirar hacia el frente, sentí que ya había recorrido una gran distancia, pero aún no veía nada fuera de lo normal. En ese momento, un pájaro de esos largos, que tiene cola y pico largo, cayó justo a mis pies, como si se hubiera fracturado el cuello con la caída. Lo miré aún con vida, intentando ayudarlo, pero segundos después, este ya no se movió. Me dio pena, pero tenía que continuar, o en su caso regresarme a la casa, porque comencé a sentir una sensación como de miedo, pues todo se veía profundamente solitario, y no se oía ruido alguno. Decidí entonces darme la vuelta, cuando en ese instante el viento sopló muy fuerte y movió una maleza de hierba. Miré entonces que del otro lado de la hierba había un árbol de esos que tienen su tronco muy grueso, y dentro del mismo se encontraba una pequeña cueva, la cual se iluminaba con una luz tenue. ¡Julieta! Escuché un grito en mi oído por detrás. Al darme la vuelta, no había nadie, pero el viento sopló cada vez más fuerte,
como queriéndome llevarme con él. Quise retractarme en el camino para regresar a casa, pero al darme la vuelta, miré 2 veredas iguales, y la verdad no sabía por cuál había llegado. En ese momento, algo me jaló hacia la maleza de hierba, y al pasar, miré cómo varias veladoras se iban encendiendo lentamente, hasta formar un altar luminoso. Caminé en contra de mi voluntad hacia ese árbol. En ese momento, sentí como una especie de poder, el cual dominaba completamente mi cuerpo. No podía retractarme. Entre más luchaba, mi mente me ordenaba seguir caminando. Cuando llegué justo enfrente al árbol, lo toqué con mis manos, y de inmediato una escena desgarradora apareció en mi mente. Había bebés llorando desconsoladamente, mientras que de sus cuellos les escurrían hilos de sangre. En ese momento desperté de aquel sueño, y al ver a mi alrededor, el sol se estaba ocultando. Era como si las horas hubieran pasado mágicamente muy rápido, y al parpadear me di la vuelta escuchando nuevamente ese susurro. Julieta. Me di cuenta que había 3 mujeres observándome. Traían unas faldas largas que les llegaban hasta los tobillos y cabellos muy largos que se meneaban con el viento. Con una voz entrecortada les dije hola. Tenía un miedo terrible, el cual me impedía mover los pies para salir corriendo de ese lugar. Intenté respirar de manera profunda, cerrando los ojos, con la intención de que todo fuera solo un sueño y me encontrara justo en la cama de mi cuarto. Pero era todo lo contrario. Yo seguía en ese lugar en compañía de aquellas mujeres extrañas, y al parecer eran las mismas brujas de la historia que me había contado mi abuela. Se fueron acercando hasta mí. Yo no podía moverme porque parecía tener mi cuerpo inerte. En ese momento, una de ellas comenzó a bailar a mi alrededor, quitándose cada una de las prendas de su ropa, hasta quedar completamente desnuda. En ese instante, las otras 2 mujeres trazaron un círculo de fuego en el suelo, quedando yo en medio, pronunciando palabras en un idioma que ningún humano debería conocer. La tierra comenzó a cimbrar, y una brisa helada sopló a través de los árboles, apagando las llamas de las veladoras y sumiendo todo en total oscuridad. Comencé a gritar, pero en ese momento sostuvieron una de mis manos, pasándome una navaja sobre mi planta. Gotas de sangre comenzaron a caer al suelo de aquella herida profunda, mientras lentamente miré cómo frente a mí iba emergiendo de la misma tierra el Señor de las Tinieblas. Era alto, con forma humanoide, manos largas y piernas altas muy flacas. No tenía nariz, pero unos ojos rojos y brillantes lograron invadir mi mente, y al no poder soportarlo, caí al suelo. Sentí cómo la brisa helada me cubría en su totalidad. Sin embargo, tiempo después perdí el conocimiento por completo, esperando el final de mis días. Julieta, despierta. A lo lejos escuché que me llamaban, cuando iba caminando directo a un rayo de luz, dentro de un abismo negro. Corrí entonces hasta ese lugar, tratando de alcanzar la luz, porque sentía cómo me iba asfixiando, perdiendo en su totalidad mis energías. De repente, llegué hasta esa luz, y al extender una de mis manos, me levanté de golpe del suelo, mirando a mi abuela y a mucha gente a mi alrededor. Los vecinos del pueblo estaban allí conmigo. Habían entrado al monte para buscarme, porque según la abuela, tenía 3 días que no había regresado a mi casa. No entendía por qué era mucho tiempo. Sin embargo, me cargaron en una mula para llevarme de regreso a casa de la abuela. Ahí me preguntaron qué me había pasado, y por un momento no quería decir nada. No obstante,
todos ellos tenían que saber lo que presencié, aunque no me creyeran. La abuela y las otras personas más se quedaron ahí en mi cuarto, listos para escuchar mi relato. Les narré todo con lujo de detalle, y en sus miradas me daba cuenta de que no lo podían creer. Bueno, en realidad, todas esas personas, incluyendo a mi abuela, estaban aterradas por los sucesos que les iba contando. Entonces pensaron que sus familias, y principalmente los bebés, corrían peligro por aquellas mujeres, que al parecer eran más que nada las brujas que invocaban a las fuerzas oscuras para tener la vida eterna. Entre la gente de la comunidad, establecieron nuevas reglas para evitar que alguien entrara al monte, y también hicieron varios rituales con ayuda de la curandera, para alejar a las brujas de los bebés con amuletos y otras cosas. Yo por mi parte me regresé a mi casa, pero siempre tengo presente aquel recuerdo, cuando tuve la mala fortuna de ser testigo de cómo las brujas invocaban al mismo diablo. Todo por hacerle caso y seguir aquel susurro que me llamaba por mi nombre.